Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. También te quiero, decir que si quieres pedir alguna oración, que yo ore por ti por cualquier asunto, que también lo manifiestes a través de los comentarios de este video. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti, mi querido Libra, de parte de tus guías espirituales. Te quiero muchísimo, Libra. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Haz lo que creas que sea correcto para ti y para los demás. Lo que estés viviendo en este momento, ya sea positivo o negativo, hace parte de las lecciones que tú tienes que has venido a aprender, lo que has venido a pasar aquí en esta vida. Entonces, ya son tus decisiones lo que determina qué rumbo toma la situación que estás viviendo en este instante. Es preciso que te rodees con amor, el amor de otras personas que realmente te quieran y el amor propio también, y el amor del universo en general. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo me libero y yo tomo las mejores decisiones. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas. Ya sabes que son 3 en 1: parejas, solteros y economía. Ya sabes que, bueno, si esa lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. También te invito a que visites el horóscopo de este mes que ya está publicado en mi canal. Vamos a comenzar con las parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. A que te ama, te ama. Es una persona que realmente está haciendo todo por ti, se está atreviendo, se está aventurando, estando contigo. Dice: yo apuesto por mi querido, mi querida Libra. Es una persona que realmente merece lo mejor del mundo. Es alguien que quiere una familia contigo, que realmente tiene ese corazón así a rebosar, así como están esas copas a rebosar. Asimismo está su corazón por ti. Es alguien que viene de relaciones tal vez no muy buenas en su pasado, pero que tomó una decisión. Dijo: bueno, yo me voy a dar una oportunidad y voy a volver a creer nuevamente en el amor. Es una persona que contigo espera conseguirlo todo, no solamente una familia, sino que quiere trabajar a tu lado, hombro a hombro, y construir algo grande, algo espectacular, que ustedes sean algo así como felices por siempre hasta que la muerte los separe. Eso es lo que quiere tu persona especial contigo. Bueno, mira que existe cierta situación ya. Tal vez ha visto, ha sentido o le han dicho cosas acerca de ti que piensa que tú le estás engañando. Eso es lo que te puedo decir en este instante. Ten mucho cuidado con esa situación, porque yo no veo que exista infidelidad de tu parte o de parte de tu persona especial. Es como en el pensamiento, ¿ya? Porque aquí es lo que piensa tu persona especial de ti. Está en su pensamiento o alguien está queriendo meter esa idea. Ten mucho cuidado con esa situación, porque se podría convertir en algo serio si no se le pone un estate quieto a esa situación. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Si no se aclara esto de ahora, que te estoy diciendo, que tu persona especial piense que tú le estás poniendo los cuernos, eso se podría convertir en un problema serio, ¿ya? Y en un problema que involucre a otras personas. Acláralo ya mismo. Si esto es mentira, si esto no es una realidad en este momento, acláralo ya mismo. Porque la verdad es que las dudas se pueden estar convirtiendo en algo más grande. No te digo día con día, no. Minuto con minuto podría ser la situación. Esto tiende a mejorar, ya, o sea, esto tiende a solucionarse, sí, tiende a solucionarse. Eso se tiende a agravar, pero al final sale esta carta, que es la de la resolución de los problemas sentimentales. Pero podría estar ocurriendo o pasando bastante tiempo, muchas lágrimas, muchas discusiones, muchos problemas, muchos desazones, para que al final resulte que todo era una mentira. Bueno, una mentira de alguien que tal vez esté queriendo estar contigo o queriendo estar con tu persona especial, o que simplemente les esté queriendo amargar el rato a ustedes. Entonces, si tú y tu persona especial o uno de los dos ya se dio cuenta de que quiénes son estas personas o cuál es esta situación que está sucediendo, es
momento de ponerle un estate quieto y no permitir que esto se convierta en un capítulo amargo en la relación de ustedes. Al final salen adelante, sí, pero ¿para qué pasar por una situación como tan amarga, tan fea, si se puede evitar desde ya, si eso se puede cortar de raíz? Así que alejar de su vida, de su relación, a personas tóxicas que no contribuyen absolutamente en nada para que la relación de ustedes avance. Hay amigos suyos, hay un par de amigos de ustedes dos que van a ser claves en la resolución de esto, en que esto no tome un color de hormiga brava, en el que esto no se ponga feo. Van a haber dos amigos que están resueltos ahí para poder ayudarlos y aclarar las cosas. Préstenle oídos a estos amigos de ustedes. El tarot egipcio me lo reconfirma acerca de estas amistades de ustedes. Son personas en las cuales realmente ustedes pueden confiar. Y si eres tú o tu persona especial, porque esta podría ser una lectura en espejo, ¿no? La que esté pasando por esta situación de dudas, de todo esto, aclárenlo ya mismo. Cuéntenle a este amigo o a esta amiga que realmente ustedes sienten, porque la cuestión es de sentir, que ustedes sientan que pueden confiar para que puedan arreglar esto lo más pronto posible. Mira, la situación entre ustedes dos es esta. Cultivar su vida espiritual, pedir y se te dará, y que conectes más con tu espíritu, con tu esencia, con tu intuición, para que puedas tener claridad en el momento de que sea algo positivo, algo negativo. Tú no te estés como días o semanas con esas dudas, o tu persona especial también, y que echen a perder o en ratos bonitos que pueden estar pasando ustedes. Me dicen sus guías espirituales que ustedes tienen la solución en sus narices, ¿ya? A veces hay personas, no importa si es familia, si son personas muy allegadas, que hay que alejarlas del entorno de la relación, que no hay que permitirles que intervengan tanto o que no intervengan en la relación de ustedes. No lo permitan, porque desde que ustedes les den oportunidad a estas personas, ellos lo van a continuar haciendo y haciendo y haciendo hasta que les amarguen a ustedes el rato, hasta que ustedes les echen a perder la relación que ustedes están tratando de construir. No lo permitan, ¿ya? Hablen con esas personas de una manera clara, bonita, con respeto, con amor, con sabiduría. Y si ya definitivamente quieren seguir con su friega, molestándolos y no dejándolos hacer felices, bueno, entonces aléjenlos definitivamente de la vida de ustedes. Al fin de cuentas es su vida, es su relación y es su felicidad. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo ponemos límites, mi pareja y yo avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con mis libras, solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me le dicen a mis libras en el día de hoy. Para ti que estás solterito y solterita, mira, con relación al dinero, un avance espectacular para ti. Muy, muy bien con relación al dinero, prosperidad con relación al dinero. Hay una persona de tu pasado que te está haciendo, de tu pasado amoroso, te aclaro, que te está haciendo a ti la vida de cuadritos. Es una persona bastante egoísta, bastante superficial, que lo único que quiere es lo suyo y piensa solamente en él o en ella y que no le importa lo que suceda contigo. Ya es momento de ponerle límites a esa persona y cortar ya relaciones con esta persona tóxica, porque es una persona tóxica. Tal vez en algún momento se muestre de una manera diferente, tal vez sí te puede volver a agarrar y tenerte entre sus telarañas, entre atrapado o atrapada, pero te digo que es alguien que no va a cambiar. Aléjate de esa persona tóxica, porque la verdad es que no te conviene absolutamente para nada. En un futuro más bien cercano, bueno, mira, hay cierta situación que se te podría estar presentando a ti. Tú eres una persona muy, muy sociable, muy dada a las personas y toda esta situación como muy familiar. Ten mucho cuidado porque te podrían estar queriendo pedir dinero prestado, o que inviertas dinero o que gastes dinero. Tienes que romper con eso, ¿ya? Tienes que romper con esa situación. Tú necesitas asegurar tu futuro, ya sea con propiedades, con inversiones, con trabajos, con negocios, y no que el dinero, mucho o poco que tú tengas, se convierta solamente en dinero de bolsillo. Tienes que pensar más en tu futuro, no de una manera obsesiva, pero piensa más en tu futuro. ¿Ya? Mira, los ángeles te dicen que ellos te van a proteger, sí, pero vas a tener tú que estar con los ojos abiertos, oídos despiertos, para no dejarte engañar. Muy específicamente, muy
específicamente con relación al dinero. Podría ser algún tipo de inversión o algo así que sí te dé mucha ganancia, pero que pueda estar representando el perjuicio para otras personas. En eso no te vayas a involucrar, porque eso sería un karma terrible para ti. No te vas a involucrar en ese tipo de cosas. Mira, tú tal vez te has preguntado en algún momento qué es eso de felices por siempre. Es hacer lo que tú quieres, lo que amas, sin perjudicarte a ti, sin perjudicar a otras personas, que te sientas feliz ahí en ese trabajo, negocio, emprendimiento, estudio, que no sea una carga para ti, sino que te levantes y digas, ay, qué rico, voy a ir a hacer eso, voy a dedicarme a esto. Bueno, y por último te dicen tus maestros ascendidos que mantengas la calma, que confíes en lo bueno que hay dentro de ti y lo bueno que hay dentro de los demás, y que el amor es totalmente infinito. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me amo, yo me respeto y yo avanzo, o escribe hecho está en los comentarios de este video, o simplemente repítelo aquí ya como un mantra así para ti. Pero si vas a repetir unas frases, hazlo constantemente en tu mente para que se conviertan en una realidad. Con una vez que lo repitas no es suficiente, tu subconsciente tiene que reafirmarlo, tiene que ponerlo ahí, como escribirlo en piedra, en roca, y que se haga una realidad para ti, para tu vida. Bueno, ahora vamos con la economía. Vamos a ver, mis queridos y mis queridas de Libra, con relación a tu economía. Bueno, hay cierta situación no muy buena, pero mira, tal vez la solución es más sencilla de lo que tú crees. Tal vez estás queriendo solucionar todo de una sola. No, hazlo poco a poco, te están diciendo. El problema que tengas con relación a dinero, a estudios, a trabajos, trata de solucionarlo poco a poco y recárgate de energía. Te están diciendo tus guías espirituales. Te aconsejan mucho la meditación con la llama violeta. Enciende velas violetas, velas verdes, para que puedas conjurar y ayudarte espiritualmente con esta situación que tú estás teniendo en este momento. Los impedimentos son más pequeños de lo que tú crees, y tú los puedes convertir en eso, en algo más pequeño, si tú miras las cosas desde una perspectiva diferente, totalmente distinta. Confía más en tu guía espiritual, confía más en lo que te están diciendo, esa vocecita interna que tú tienes por allá adentro. Confía muchísimo más, y no te encierres en una sola solución. Hay millones de soluciones, hay un universo, hay un mundo de soluciones para que tú puedas resolver el problema que tienes en este instante. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Libra. Les envío muchas bendiciones, mucha amor, mucha luz. Te quiero muchísimo y te espero en una próxima oportunidad.